Bien, ecuaciones diferenciales no exactas, ¿ya? También conocidas como resueltas mediante factor integrante, ¿ya? Lo que hacemos acá es sencillo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es a una ecuación diferencial expresada en esta forma, como ya lo había explicado cuando hablamos de las ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿no? ¿Sí? Una función m de una o dos variables, no interesa, ¿ya? Mejor si tienes una variable, no sería más fácil, ¿ya? M de x y más una función n de x y, todo esto por el diferencial de y igualado a cero. Esta es una forma de expresar a una ecuación diferencial, ¿ya? Espero que hasta aquí no haya ningún problema, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. A ver, opciones ya. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En el caso anterior, cuando hablábamos de las ecuaciones diferenciales exactas, sucedía lo siguiente, ¿no? Que si yo derivaba la función m con respecto a la variable que se encuentra en el otro término, en el, en el diferencial del otro término, o sea, aquí, ¿no? Con respecto a y, cuando esa derivada parcial de la función m con respecto a y era igual a la derivada parcial de la función n con respecto a x, decíamos que estábamos en presencia de una ecuación diferencial exacta, ¿no? Este es el caso opuesto, así que vamos a negar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de ecuaciones diferenciales no exactas? Bien, se sigue el siguiente procedimiento, si ustedes quieren, ¿ya? Obviamente, primero tienen que calcular sí o sí las de derivadas parciales, ¿ya? Sí o sí. De hecho, el primer paso es verificar, ¿ya? Si es que es exacta o no. Bien, si no es exacta, entonces ahora aquí no vamos al siguiente paso, ¿ya? Entonces, espérenme un segundito, aquí estamos haciendo las cosas un poco mal. A ver, colocamos, este va a ser el primer paso y este va a ser el segundo paso. Bien, ahí estamos. Una vez tengamos esto, suceden varias cosas. En el tercer paso yo me voy a dar cuenta de lo siguiente. Por favor, tiene que restar así, ¿ya? Resten la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x y vean qué es lo que le sale. Si es que de esta diferencia, ¿ya? Dividiéndole esta función que se encuentra aquí, justamente acá, esa n, ¿ya? Si lo divido entre n y me sale que tengo una función de una variable, ¿ya? Una función de una variable por si acaso, pongámosle una función f de x, cuando yo hago esta diferencia, derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x entre n, y me sale una función que dependa únicamente de x, entonces tomo esto acá, ¿ya? Tomo esta función, ¿sí? En el caso de que me salga una función de dos variables, entonces ya debo ignorar este paso y debo irme a la siguiente opción, que sería derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y esto se divide entre m. Bien, una vez haga esto, si me sale una función de una variable, digamos una función g, que depende únicamente de y, entonces esta es la función que me va a servir. O sea, cuando yo haga esta diferencia, es casi probando, digamos. Y si a ustedes, al usar primero este y les sale una función, digamos, que dependa de una variable, ya, entonces ahí paran, ¿ya? Y eligen esa función g. Una vez tenga a la función elegida, ya sea f de x, ¿no? F de x, o ya sea g de y, dependiendo, tendré esto, que es como mi factor integrante. Una función mu, ya es mu, esto, puede depender de x. Si depende de x, entonces hago esto, ¿ya? Escribo el exponencial, la integral de la función f de x. ¿Sí? Si en el caso elija la función f de x, ¿no es? O sea, en el caso tenga esto, ¿ya? O también, pongámosle, o si me salió que en la resta y me da una variable, ¿ya? De esta resta dividido entre m me da una función g que depende de y, entonces sería de esta forma, ¿no? El exponencial, integro, y aquí escribo la función g de y. Sí, entonces, dependiendo de cada caso, ¿ya? Si en esa diferencia o en este cociente me sale una función que dependa Disculpa de una pregunta. x, ocupamos este, dime.
Ahí en el denominador en el que es igual a g de y, no es menos m. ¿Dónde? ¿Acá? Sí, abajo, esa. ¿Aquí? Sí, No, no, así es. abajo, menos m. En el No, denominador menos m. no, 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 no. Ah, porque el ingeniero lo había puesto así, creo. Quizá él puso primero la M, pues. Quizá puso primero la M, la Y y luego N y luego la X. Ahí sí estaría bien que él ponga menos M, ¿no? ¿Sí? No creo que se haya equivocado. Quizás te están confundiendo, ¿no? ¿Sí? De todas formas, vamos a verlo en los ejercicios, ¿ya? Un segundito, segundito. Ya. Bien, esto por favor, si pueden, tomen el screen, ¿ya? Tomen el screen y con este ejemplo yo creo que se va a despejar su duda, ¿ya? Así que no teman y confíen en lo que les estoy explicando ahora, ¿ya? Esta es, esta es la forma en la cual se debe hacer. De hecho, su docente no creo que se haya equivocado, sino que ustedes seguramente lo están entendiendo mal, ¿ya? Vamos entonces con el ejercicio de la parte 11. Parte 11, ¿ya? El inciso A. Vamos a ir de lo más fácil a lo más complicado, ¿ya? Así que no se alteren si es que hacemos aquí al comienzo fáciles, más bien, si pueden, háganlo por su cuenta o junto conmigo, no hay lío, ¿ya? Este es el inciso A, X diferencial de Y. Dijimos que el primer paso era, a ver, antes que nada, se escribe siempre cuando ustedes resuelven un ejercicio, se escribe aquí solución, ¿ya? Significa que a partir de aquí hacia abajo, ¿ya? Es donde ustedes van a darle solución a ese ejercicio, ¿no? ¿Sí? Es como si ustedes estuvieran indicando que desde ahí empezaron. Entonces, tengo a la función ya expresada en la forma como les había explicado al comienzo, ¿no ves? M de X, ¿cómo es? M de XY, diferencial de X, y N, diferencial de Y, ¿no? Entonces, esta va a ser mi función M, porque siempre acompaña al diferencial de X, y esta va a ser mi función N. Entonces, tengo que derivar. Derivada parcial de M con respecto a Y, bueno, aquí solamente tengo aquí la y, ¿no? Entonces simplemente sería 3, ¿no? Porque esto es una constante para esta derivada parcial, ¿sí? Bien, espero que aquí no hayan líos. Derivada parcial de n con respecto a x sería, me fijo acá, ¿sí? Únicamente me sale 1. Perfecto, ya acabé con el primer paso, ya derivé de forma parcial, como me han indicado. Entonces, debo comparar, ¿no? Como las derivadas parciales, ¿ya? Son distintas, entonces estoy en presencia de una ecuación diferencial no exacta. ¿Sí? Como es una ecuación diferencial no exacta, entonces podríamos ir al paso 2, ¿no? Sí, podríamos ir al paso 2. Ahora sí, ustedes vean qué les conviene restar, ¿ya? Esto es con la práctica, ustedes ya van a hacerlo más rápido, ¿no? Pero yo les recomiendo empezar siempre restando esto. M entre, bueno, derivada parcial de M con respecto a Y menos lo propio, pero para n, ¿no? Con respecto a x sobre n, ¿sí? Sobre esto de acá. Esto no se compliquen, pónganlo en su formulario y ya está, ya no hay lío, ¿sí? Entonces aquí me toca reemplazar 3 menos, y aquí sería 1, por lo tanto aquí me va a quedar n, ¿cuánto vale? Vale x, ¿no? Y justamente me sale acá 2 sobre x. Esta respuesta depende de una variable, como les expliqué. En el caso dependa de una variable, entonces esa es mi función que estoy buscando. Y acá le pongo, si quieren, f de x va a ser igual a 2 sobre x. Entonces, para el factor integrante, ¿ya? Que si quieren sería el paso 3, ¿no? ¿Sí? Para el factor integrante sería así. El exponencial elevado a esa función f que conseguí, 2 sobre x, con su respectivo diferencial, ¿no? De x, ¿cierto? Bien, entonces aquí me va a quedar e elevado a ese 2, como es una constante, sale afuera de la integral y me queda diferencial de x entre x, ¿no? Entonces aquí reescribo y pongo el 2, ¿sí? Y aquí me va a quedar el logaritmo natural de x, ¿cierto? Por lo tanto, aquí esto, para que aplique el antilogaritmo, este 2 tiene que pasar aquí el exponente, ¿no? Entonces me queda aquí logaritmo natural de x al cuadrado. Ah, ahora sí,
tengo una base y justamente este logaritmo es de la misma base que tengo acá, ¿no? Entonces, esto sería igual. O sea, es como si todo esto se fuera y me quedo con el argumento nada más. Sería x al cuadrado. Bien, entonces ese es mi factor de integración, ¿sí? X al cuadrado. O sea, que tengo que multiplicar a toda la ecuación diferencial que escribí al comienzo, todo esto, tengo que multiplicarlo por este factor que encontré. Bien, por eso. Entonces, a ver, sí, estamos bien, ¿ya? Esta es la parte 11 y, a ver, bueno, estamos bien ahí, ¿sí? Aunque no nos va a dar espacio, pero bueno. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta de esto, ¿ya? Este es el único paso importante para este tipo de ecuaciones, ¿ya? Y un dato, si quieren, ¿no? Si ustedes hacen otra diferencia, ¿no? Ustedes ya se van a dar cuenta al tiro, ¿ya? Porque aquí, cuando esto, a ver, cuando lo divida entre, en este caso sería entre m, me doy cuenta pues que esto de acá es casi imposible, o no es imposible que se factorice con algo, ¿no? Sí, para que me quede solamente una variable. Entonces aquí me quedó 3y menos x por raíz de x, ¿no? Estoy copiando m simplemente. Sí, y aquí sería menos 2. Entonces aquí tengo una función de dos variables, ¿no? Y esto a mí no me sirve, ¿ya? Por eso es que no ocupo este cociente, sino el otro, ¿sí? Porque me sale solamente una variable. ¿Estamos? Bien, entonces, en resumen, Auxiliar, dime, auxiliar, entonces si es que me sale ahí X y Y en el resultado está mal, tiene que ser solamente o X o Y. solamente una variable, o X o Y, ¿bien? ¿Ya? En el caso de que por ambas formas, ¿ya? Por ambos cocientes, no te salga una variable, entonces probá por otro método. Quizás es una de Bernoulli, quizás es exacta, qué sé yo, ¿no? Quizás es homogénea, variable separable, ¿ya? ¿Bien? Ese es el chiste, ¿no? También que ustedes piensen y vean las alternativas, ¿ya? Entonces voy a pedir otra hojita, así que vamos a guardar esto antes que se nos olvide para que después lo suba más rápido al grupo. Ya, uno. Bien. Espero que hasta aquí no hayan problemas. ¿Ya? Bien. Otro color y ya está. Entonces, nos habíamos quedado, ya, habíamos dicho que el factor integrante había sido esto, ¿no? X al cuadrado. Y la ecuación diferencial original que yo tenía era esto, 3y menos x por la raíz de x. Aquí multiplicamos por el diferencial de x más x diferencial de y igual a 0. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Como este es mi factor integrante, tengo que multiplicar ambos miembros por ese factor integrante, ¿no? Por algo se llama factor. ¿Ya? El factor es algo que multiplica un término, ¿sí? En este caso el factor sería alfa, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí colocamos x al cuadrado, multiplica todo esto, y si queremos le ponemos acá también el x al cuadrado, ¿no? Si queremos ser, no sé, correcto si quieren. ¿Ya? Entonces aquí, multiplicando, me va a quedar lo siguiente, 3y por x al cuadrado, ¿sí? Aquí es menos x por la raíz de x por x al cuadrado, diferencial de x, ¿cierto? Ahí está con amarillo el factor de integración, ¿ya? Para que se den cuenta. Más x por x al cuadrado, y aquí diferencial de y esto igual a 0, ¿no? Entonces, si ustedes desean, esto podrían reducirlo, ¿ya? Aquí es como si yo tuviera esto, miren, 1 más 1 medio más 2. 3 más 1 medio es 5 medios, ¿no? Entonces, ya está. Esto lo puedo reemplazar por 5 medios. Esto de aquí es únicamente x al cubo. Bien, entonces, si ustedes se sienten más cómodos de esta forma, vamos a reescribirlo y después vamos a derivar. ¿Ya? Ahí estamos. Y más x al cubo diferencial de y. Entonces, ahora hay que identificar a las nuevas funciones. Sería esta m y este otro n. Hallamos otra vez las derivadas parciales y
En este caso, cuando ya multipliqué por el factor de integración, esta ecuación diferencial debe ser exacta. ¿Ya? No hay otro camino. Si no es exacta, entonces algo hicimos mal. ¿Ya? Aquí nos tocaría derivar esto con respecto a y. Bueno, esto me sale 0 y aquí me va a quedar simplemente 3x al cuadrado, ¿no? La derivada de y es 1, ¿sí? Luego derivamos n con respecto a x. Ah, belleza, ¿no? Sale 3x al cuadrado. Entonces, me salió que tengo una ecuación diferencial exacta, ¿no? Colocamos aquí como la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces, tenemos una ecuación diferencial exacta, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a resolver por el método que hemos estudiado antes, ¿sí? En la clase anterior. Si ustedes no han estado en la clase anterior, no hay problema, igual pueden ver el video, ¿ya? Está en mi canal de YouTube. Simplemente ponen mi nombre y ahí les sale. Creo que es la clase número 4, creo que, ¿ya? Ahí pueden repasarlo. No voy a entrar mucho en detalle, simplemente voy a hacerlo, ¿ya? Hacer una pregunta. En el Dime. caso de que ya lo multipliqué por el factor integrante, pero aún así las diferenciales me siguen saliendo diferentes, ¿está mal Ah, hecho lo que hice? está mal hecho lo que vos hiciste, porque si te da el factor integrante, sí o sí tiene que salir. Si es que no fuera ese el camino, entonces tú, o sea, no hallarías un factor integrante. O sea, sería imposible hallar un factor integrante, ¿no? O sea, en tu diferencia, ¿no? Que haces acá, n, ¿sí? N y x, nunca te va a dar con respecto a una variable, ¿no? En el caso que no sea una ecuación que se resuelve por factor integrante, ¿sí? Pero si aquí te da algo coherente y tu factor integrante también sale, ¿no? ¿Sí? Entonces, debe salir sí o sí esa ecuación, ¿ya? Quizás algo está derivando mal. ¿En cuáles ejercicios más o menos no te salió? A ver, dime. En los dos últimos, creo que era el D y el E. Ah, ahí tienes que derivar bien. El D y el E son complicados. Tienes que derivar bien. Tienes que recordarte de esto, mira. Si tienes aquí una constante elevado a una función, la derivada de esto es la misma. A ver, colocamos acá. Derivada con respecto a u, a la u por logaritmo natural de a y aquí la derivada del exponente. Aplicas esto y te sale luego unos cuantos truquitos no truquitos no, sino que propiedades de exponentes y así te va a salir igual. Vamos a hacer después de este el C y el D. Bien, así que no se preocupen, ¿ya? A ver, nos salió que es exacta, entonces vamos con la solución, ¿no? Solución exacta, ¿ya? Se hacía esto, ¿no? Derivada parcial de u con respecto a x, u para mí va a ser la solución de esta ecuación diferencial, ¿ya? O si quieren una función de dos variables, ¿ya? Bien, entonces u es igual a m, ¿sí? Entonces aquí, despejando u, debo integrar, ¿no? O sea, m por el diferencial de x, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale m? M es igual a 3y(x) al cuadrado menos x elevado a 5 medios, ¿sí? Y nada más, ¿no? Esto ahora tengo que integrarlo con respecto a x. Entonces, u es igual, a ver, 3y por x al cubo sobre 3 menos x elevado a 5 medios más 1 sobre x, ¿cómo es? Sobre 5 medios más 1. ¿Sí? Y aquí tengo que sumarle una constante, ya que es una función de y simplemente, ya que para esta integral es constante. Entonces, aquí me va a quedar esa función u. La función u me salió x al cubo por y menos 2 séptimos x elevado a 7 medios más la función, ¿no? Phi de y. Sí, todo esto ya lo enseñé en la clase anterior, así que espero que no tengan ninguna pregunta, ¿ya? Ahora, una vez tengo esta función, ¿sí? Tengo que derivarla con respecto a y. Entonces, al derivar u con respecto a y, me sale x al cubo, ¿sí? Más phi de y, y la derivada de u con respecto a y es simplemente n,
¿sí? Así como la derivada de u con respecto a x fue m, y lo propio. Entonces colocamos x al cubo más phi de y esto es igual a n. ¿N cuánto valía? Ah, x al cubo justamente. Entonces colocamos aquí x al cubo. Se van entonces ambos, ¿sí? Y bueno, aquí me estoy equivocando. Como estoy derivando esto con respecto a y, aquí debí colocarle la comilla, ¿no? ¿Sí? Entonces esto se escribe así según la notación de Leibniz, ¿cierto? A ver, esto es phi y esto es y. 0. Entonces esto se cumple solamente si la función phi es constante, ¿no? Porque la derivada de una constante es 0. Phi debe ser una constante. Vamos a llamarla una constante k. Bien, ahora como ya encontré la forma de la función phi, la reemplazo aquí, ¿cierto? Entonces u es igual a x al cubo y menos 2 séptimos de x elevado a 7 sobre 2 más una constante k. Y la solución se escribe así, x al cubo y menos 2 sobre 7. Ojo, esta es la solución general, ¿ya? No es la particular. Se escribe así, 2 sobre 7, x elevado a 7 medios, y aquí más k, y todo esto igualado a c. Bien, ahora si ustedes quieren pueden hacer esto, ¿no? Pueden colocar k menos c es igual a una constante nueva que le llamamos c sub 1, ¿no? ¿Sí? Porque si ustedes tienen suma de constantes, división de constantes, cualquier operación básica de constantes, ustedes saben que la respuesta es una constante, ¿no? Así que no hay lío. Colocamos entonces aquí x al cubo, y, menos 2 séptimos, x elevado a 7 medios, y le ponemos aquí más una constante c sub 1 igualado a 0. Entonces, esta es la solución general de la ecuación diferencial. ¿Ok? Bien, ahora vamos a comprobar que es correcto lo que hemos hecho. Bien, espérenme un segundito. Vamos a copiar esto y nos debe salir exactamente lo mismo. A ver, por acá. Bien, entonces, ¿cómo comprobamos? A ver, coloquemos aquí verificación. Verificación. ¿Ya? Tengo que derivar esta función. Para mí todo esto es la función u, si quieren. ¿Ya? Tengo que derivar esa función u con respecto a x y me tiene que dar m. Bien, entonces, esta es la función, deriven esto con respecto a x y vean qué le da, ¿no? Entonces aquí el 3 pasa a multiplicar, le resto al exponente 1, se queda y menos 2 sobre 7, el exponente pasa a multiplicar, 7 medios, y al exponente le resto 1, me queda 5 medios, ¿sí? 5 medios, y derivada de una constante sabemos que es 0, ¿no? Chao, 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 y me queda justamente 3x al cuadrado y menos x elevado a 5 medios. Ah, se cumple, ¿no? Para este caso. Sí, entonces está bien esto. Ahora vamos a derivar u con respecto a y me tiene que dar la función n, ¿no? Veamos si se cumple. Aquí tenemos la función u, ¿sí? Esto no depende de y, así que va a ser 0 en la derivada. Únicamente esto depende de y, entonces colocamos acá x al cubo. Y justamente se cumple, ¿no? Por lo tanto, ya hemos verificado y esta es la solución general. Solución general. Y ya está verificado. Bien. Chicos, espero que hasta aquí no haya ninguna pregunta. A ver, los escucho. ¿Hay preguntas? A ver, a ver. Ninguna se entendió. Bien, ¿no? Ok. Hagamos la de... Paso a paso, ya, paso a paso. O bueno, ya, mejor para mí si acabamos rápido. Ya, hagamos la D entonces. Vamos a guardar esto. Bloqueémosle acá. 2 y ya estuvo. Bien, entonces hagamos el D, ¿ya? La C no se puede ahí resolver la integral, ¿ya? En el ejercicio C, sí, pero hay, ustedes podrían dejarlo así planteado con la integral y expresar la respuesta como una integral, ¿ya? O sea, y ahí lo dejan, ¿no? Sí, pero bueno, vamos con la D, ¿no? El pueblo lo pide.
Y vamos a escribir x al cuadrado sobre 2, e elevado a menos y, más x por e a la y más x, y acá tenemos el diferencial de y. Bien, aquí colocamos más x más e a la y el diferencial de x igual a 0, ¿ya? Colocamos entonces solución, identificamos a las funciones, esta es la función n porque aquí está el diferencial de y esta es la función m porque aquí se encuentra multiplicando el diferencial de x. ¿Bien? Ok. Entonces, a derivar. Derivemos la función m con respecto a y me sale únicamente e a la y, ¿cierto? Derivemos la función n con respecto a x. Me sale aquí 2x sobre 2 e a la menos y más 1 por e a la y más 1. Esto es igual a colocar x por e a la menos y más e a la y más 1. Bien, entonces, como me estoy dando cuenta que no son iguales, ¿ya? ¿Sí? No son iguales. Entonces aquí colocamos esto. Derivada parcial de n con respecto a y es distinto que la derivada parcial de n con respecto a x. Bien, entonces esto se resuelve por factor integrante. ¿Ya? Vamos, hagamos la prueba, ¿ya? Este era el paso 1, ¿no? Si ustedes quieren hacer, se lo aprenden así por paso, ¿no? Creo que para algunos así es más fácil, ¿no? Pero depende de ustedes, ¿no? Como ustedes se sientan más cómodos. Escribimos entonces, lo primero que les sugiero es que intenten primero con esta diferencia, ¿ya? Que es lo más clásico, ¿ya? Lo más común, ¿sí? Y aquí m. Perdón, aquí es n. Para que se guíen, hagan esto. Si aquí tengo este cociente, entonces aquí abajito tiene que ir el que está a la derecha, ¿ya? Para que se guíen. Y bueno, pues hay que restar. E a la y, ¿sí? Menos x e a la menos y más e a la y más 1. Todo esto hay que ver entre qué lo vamos a... Bueno, dice que dividamos entre n, ¿no? X e a la menos y más e a la y más 1. Entonces hay que ver qué es lo que nos va a salir acá. A ver. Bien, esto me va a quedar así, ¿no? Menos x e a la menos y menos 1 sobre x e a la menos y más e a la y más 1. Ustedes se dan cuenta que aquí no puedo factorizar nada, no puedo simplificar, o sea, sí puedo, pero a ver, Auxiliar, sí ahí, puedo ahí en la factorizar. L no se copia el que está arriba, se copia la derivada. ¿Cómo decir? Ah, aquí, ¿no? X cuadrado, ¿cierto? X y aquí igual a X, Sí. ¿no? Sí, bueno. A ver, sí, tienes razón. X al cuadrado más X e a la Y más X, ¿no? Sí, peor todavía. Igual no nos va a salir, ¿cierto? No se puede eliminar nada acá. Bien, entonces por aquí no es. Ya, colocamos entonces, si quieren aquí le ponen prueba 1 y vamos acá con la prueba 2, ¿cierto? Vamos entonces. Coloquemos la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y. Todo esto se divide entre m, ¿no? Entonces, esa derivada de n me sale x por e a la menos y más e a la y más 1 menos e a la y. Y la función m, a ver, ahí está, ¿no? Es x más e a la y. Perfecto. Se va este con este y me queda x por e a la menos y más 1 sobre x más e a la y. ¿Sí? Son distintos. No puedo hacer nada todavía, pero, si escribo así, x por, bueno, 1 sobre e a la y más 1 y aquí x más e a la y, ¿sí? Entonces,
esto me va a salir así, ¿no? Sería x más e a la y sobre e a la y, todo esto sobre x más e a la y, ¿cierto? Entonces ustedes ya saben que esto se va con este, ¿sí? Y me queda aquí simplemente de esta diferencia, bueno, de este cociente, me va a quedar únicamente 1 sobre e a la y esa es una función de una variable, entonces estamos bien. Obviamente ustedes esto podrían haberlo simplificado más rápido si multiplicaban en ambos miembros por e a la y aquí también por e a la y, ¿no? Eso ya depende de cada uno. ¿Ya? Y bueno, entonces esta es la función. Entonces colocamos aquí el factor integrante es igual a e elevado a 1 sobre e a la y. Vaya, esa integral tengo que resolverlo, ¿no? Entonces esto me sale e elevado a la integral de e elevado a menos y. ¿Sí? Y aquí diferencial de y. Esta integral es lo mismo pero con el negativo, ¿no? Entonces acá sería e menos e a la menos y. ¿Cierto? Y aquí podemos colocar, por ejemplo, ya de una vez, ¿cierto? E elevado a bueno, a la menos e y todo esto elevado a la menos y. ¿Sí? Entonces eso es lo que me queda. ¿Ya? Ese es el factor de integración. Sí, un poquito loco, ¿no? Pero salió eso. ¿Qué vamos a hacer? Coloquemos ahora, copiemos a ver esta ecuación diferencial. Copiemos y vamos a pegarlo. Ya, entonces hay que multiplicar toda la ecuación diferencial por ese factor integrante. Y ya no voy a multiplicar a la derecha porque es obvio que me va a dar cero, ¿no? Entonces aquí coloquemos e elevado a e, perdón, a la menos e y esto a la menos y. Un segundito, tengo que responder algo. A ver, a ver. Ya, muy bien. Ahora hay que multiplicar, ¿no? Acá me queda x al cuadrado sobre 2 y bueno, e elevado a la menos e a la menos y, un poco confuso, ¿no? ¿Sí? Y aquí e elevado a menos y más x, e elevado a menos e, ya. No voy a hablar mucho, simplemente voy a copiar, espero que ustedes me entiendan, ya como que cansa un poco repetir lo mismo cada vez. Listo. Bien. Quizá algunos aquí ya o sea, piensan que esto ya no va a salir, que no sé, que el ingeniero se equivocó, qué sé yo, ¿no? Pero hay que tomarlo con calma, ¿no? Yo igual, ¿no? Si estuviera en su lugar me daría un poco de miedo, ¿no? Pero a ver, hay que usarlo más las propiedades, ¿ya? A ver, mm, ¿qué podemos hacer acá? A ver, ¿será que es bueno factorizarlo o lo dejo ahí nomás y trabajo en base a esto? A ver, a ver. Mm, voy a colocar la misma base, ¿ya? Coloquemos entonces x al cuadrado sobre 2, e, y los exponentes serían menos e a la menos y menos y. Aquí lo mismo, ¿ya? X, e, esto elevado a la, bueno, el menos e elevado a la menos y aquí más y. ¿Ok? Sí, está bien. Y aquí le ponemos lo mismo, e elevado a menos e al menos y. Si ustedes quieren, pueden hacer un cambio de variable ya para no escribir todo este e elevado a tanto. Ya simplemente coloca una base u, o si quieren una base alfa elevado a menos y. ¿Ya? Porque se repite cada vez. Bien. Sigamos entonces. A ver, creo que aquí hay gente que ingresar. ¿Ya? Coloquemos aquí entonces el diferencial de y.
Más, aquí no hay que hacer muchos cambios, ¿no? Sí, lo mismo. Aquí también e a la menos y más y, ¿no? ¿Cierto? Ya. Si es que ven algo extraño, me avisan ya para corregirlo, porque es muy largo esta expresión. Coloquemos aquí entonces, esta es la función n y esta es la función m. Debe darme una ecuación diferencial exacta, ¿ya? Entonces, veamos qué es lo que nos pasa acá. Derivemos esto, ¿sí? Se deriva n con respecto a x y nos va a dar x por e, o sea, este 2 pasa acá y se va con este 2, ¿no? Y me queda menos e a la menos y aquí, más e a la menos e elevado a y más y aquí lo mismo, ¿no? Sin la x, pero, ¿cierto? A ver. Sí, sí, estamos bien. ¿Ya? Bien, entonces ahora hay que derivar la función m con respecto a y, ¿no? X es constante para este caso, derivo esto. Tomo, considero a todo lo que estoy remarcando con amarillo ahora mismo como si fuera una constante, o si quieren, lo consideran a esto como una constante. De hecho, es una constante, ¿no? ¿Ya? Entonces, este va a ser mi exponente, ¿ok? Entonces, derivo, me queda X es una constante elevado a una función, ¿no? Entonces sería, se copia lo mismo, E elevado a menos E y elevado a y se deriva el exponente. Entonces, la derivada del exponente me va a quedar E a la Y, ¿no? A la menos Y, ¿sí? Porque al derivar todo esto, ¿sí? Multiplica la derivada de menos Y, que es menos 1, y se va aquí, esto se convierte en positivo, ¿no? Por eso es que aquí lo puse positivo. Bien, y se coloca el logaritmo natural de la base, que es E. Sabemos que esto vale 1. Bien, luego, escribimos más la derivada de todo esto, ¿no? A ver, aquí nos va a quedar el mismo exponencial, e elevado a la menos, a ver, a la menos e a la menos y aquí más y ahora tengo que derivar el exponente y me va a quedar e a la menos y aquí me va a quedar entonces más 1, ¿cierto? Y aquí el logaritmo natural de e. Esto vale igual a 1. Entonces, reescribiendo me sale x, ¿cierto? Por e elevado a la menos y elevado a menos y. Aquí me equivoqué. Me falta esto. Y aquí por e elevado a la menos y. Y este otrito de acá me va a quedar, a ver si hay espacio por aquí. Hagámoslo abajo, ¿ya? Hagámoslo abajo. Coloquémoslo así. Bien. Entonces, ya hemos acabado con este. ¿Sí? Vamos entonces con este otro. Más e a la menos e a la menos y, más y por e a la menos y aquí más lo mismo, ¿no? Por 1, ¿sí? Entonces, aquí sumo los exponentes y se van a ir estos de acá, ¿no? Por lo tanto, me queda x por e elevado a la menos e a la menos y aquí me va a quedar más e elevado a la menos e a la menos y, ¿cierto? Y aquí más e elevado a la menos y más y. Y es justamente lo mismo que lo que tengo aquí arribita. Por lo tanto, ahora la ecuación diferencial es exacta. ¿Bien? Chicos, ¿qué les pareció? ¿Se entendió más o menos o no? ¿O no hay comprensión? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Photomap. La derivada con respecto de ella la puedo hacer otra vez, lo que está con azul, por favor. Aquí, o sea, ¿quieres que explique esto? Sí, sí, sí. Ah, ya. Vamos con el ejemplo más fácil, ¿ya? Si tienes e elevado a una función, eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Y derivo esto con respecto a la función, o sea, a 1, ¿eh? Me sale esto siempre. E a la u, esto es una formulita de la tabla de derivada, ¿no? Y aquí sería por logaritmo natural de e por la derivada del exponente.
Bien, entonces esto sabemos que vale 1, logaritmo de la misma base, y me queda simplemente por u'. Eso fue lo que hice. Entonces, m es todo esto, ¿no? Aquí simplemente se deriva una vez, o sea, esto de acá es como si yo tuviera mi base y este es mi exponente, ¿no? Sí, entonces copio la misma función, como aquí copié, ¿no? Lo mismo que esto, ¿sí? Aquí lo copio, luego derivo el exponente, ¿no ves? Que te estoy ahorita remarcando eso. Derivo el exponente y me queda e elevado a la menos y, ¿cierto? Porque la derivada de esto, ¿sí? Es esto. Se coloca el negativo obviamente, se deriva el exponente y aquí me saldría esto, menos 1, y aquí e elevado a la menos y. Menos por menos es más, y me sale simplemente el e a la menos y positivo. Bien, y aquí queda el 1, ¿no? Como ya te expliqué. Y aquí algo parecido. Esta es la base y toda esta función ya es el exponente. Es como si fuera mi u, ¿no ves? Entonces copio lo mismo que esto lo copio una vez y ya está. Luego multiplico por la derivada del exponente, que es esto, todo esto, ¿sí? La derivada y es 1 y aquí ya hemos derivado, ¿no ves? Como te expliqué. Y ya está. Y el logaritmo de e queda 1. Entonces, multiplicando esto, lo distribuyo, ¿no? ¿Sí? Me queda de esta forma, ¿ya? Aquí están esos dos términos, ¿cierto? Y aquí está el otro con el 1. Ahora, lo único que hice fue, como tengo aquí, tengo la misma base, ¿no? Los exponentes son diferentes, pero como la base es la misma, se pueden sumar los exponentes. Entonces, si aquí tengo menos más y aquí tengo menos y, se van a ir, ¿no? Y me va a quedar simplemente esto, ¿ya? Todo esto de acá. Bien, y eso fue lo que yo que copié. Luego, esto por 1, ya sabemos que no cambia, ¿no? Me queda así, tal cual. ¿Ahora se entendió mejor? Sí, sí, ¿Será que está bien. podemos hacer un ejercicio más? Sí, pero todavía no hemos acabado, ¿no? Eh, ¿O quieren que lo deje ahí y ya ustedes hacen la solución exacta? No, acá el nomás. ¿Lo acabo? Ya. Continúe, Auxi. Por si acaso, a mí también me da miedo, ¿ya? Porque puede que salga una integral monstruosa y puede que tardemos. Pero bueno, vamos a darle. Copiemos esto y ya. Bueno, desde más abajo, ¿ya? A ver, esperemos un ratito. Paciencia, por favor, chicos. Tengo que guardar todo esto antes de cambiar de página. Ya, entonces nos vamos a quedar a ver con qué nos quedamos. Nos quedamos con la parte de arriba, ¿ya? Nos quedamos con la parte de arriba. Y como ya sabemos que es exacta, simplemente nos queda ir a la solución, ¿no? A la solución general de una ecuación diferencial exacta. ¿Ya? Así que vamos con ello. A ver, para que se me sea más fácil, voy a hacer esto, ¿ya? A ver, e elevado a la menos e, ¿sí? Todo esto de acá va a estar a ver, ¿cómo podemos escribir esto? A ver, un segundo. Ya, vamos a hacer un pequeño cambio de variables si quieren, ya esto le llamamos alfa, ¿ya? Alfa es una constante. O mejor lo dejo ahí ya para que no se confundan, voy a dejarlo así, ya, tal cual, ¿ya? Esto es la función m y esta era la función, perdón, esta es la función n y esta es la función m, ¿no? Entonces dijimos que la derivada parcial de u con respecto a x siempre es igual a m. Ya esto lo expliqué en la clase anterior. Y despejando de aquí u me sale la integral de m, que es x por todo esto de aquí, que mejor, para no perder mucho tiempo, voy a copiar todo esto ya. Copio y lo pego. Ya está. Esa es la función m. Bien, y aquí le colocamos diferencial de x, ¿ya? Entonces, integramos, ojo, aquí está el diferencial de x, así que ignoro donde tenga y, ¿sí?
Me sale entonces aquí x al cuadrado sobre 2 por todo esto, ¿no? ¿Sí? Y aquí también más e a la menos y por e a la y, ¿no? Sí, si quieren ustedes aquí ya lo escriben, ¿no? Como simplemente, como las bases son iguales, le ponen más y. Depende de ustedes, ¿no? No hay drama. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos aquí, chicos? Le colocamos la x, ¿no? Porque ya hemos integrado esto con respecto a x. Y aquí le añadimos una constante phi, que para esta integral y es constante, ¿no? Entonces, mi constante va a estar en función de y. Ahora tengo que derivar u con respecto a y. Ah, vaya, vaya. Entonces me queda aquí x al cuadrado sobre 2. Aquí me va a quedar e a la menos y por e a la elevado a menos e elevado a menos y, ¿cierto? Ya derivé. Y esta derivada de aquí más x, ¿sí? Ya lo derivé antes, ¿no? A ver, voy a hacerlo más rápido esto. E elevado a menos todo esto más y aquí e a la y más 1, ¿cierto? Todo esto multiplicado por x y ya está. Y acá más derivada de esa función que dependía de y, ¿no? Bien, entonces voy a multiplicar todavía lo que tengo más a la derecha. A ver. Y aquí me queda x elevado. A ver, esto es a la menos y. Entonces aquí me va a quedar menos e a la menos y. Esta parte se va a ir con este, así que voy a reescribir así nomás. X por e elevado a menos e a la menos y más phi de y todo esto tiene que ser igual a la función n. ¿Sí? La función n está más arribita, así que esto voy a moverlo, ¿ya? Vamos a moverlo para que nos quede bien compacto. Borramos este, le corregimos su 2 y copiamos aquí la función n. Bien, permítame por favor, voy a copiar esto. A ver. Ahí está. Bueno, un segundo. Esta es la función n que enseguida voy a corregirlo. Ya voy a su detalle. Aquí había un 2. ¿Sí? ¿Dónde más esto no iba? ¿Ya? Y quedaba así, ¿no? Esa es la función n. ¿Sí? Entonces me fijo ambos miembros que se puede ir. Se va este con este otro. Luego se puede ir. A ver, a ver. Este con este de acá se pueden ir. Y también este con este otro. Vaya, qué interesante. Se fueron todos. Entonces, esa derivada me tiene que dar 0, por lo tanto, se cumple solamente cuando la función phi sea una constante, como el caso anterior, ¿no? Entonces, la solución es igual a lo que tenía escrito aquí, ¿sí? A todo esto, más esa función phi, x al cuadrado sobre 2, sobre 2 por e elevado a la menos e a la menos y, más e elevado a la menos e a la menos y, más y por x, y aquí más una constante k. Bien, entonces esto de aquí también se lo puede igualar a c, ¿no? De hecho, la solución para la función u, ¿ya? Se escribe así, ¿no? Igual a c. ¿Ya? Pero no importa eso. Lo único que importa es lo que yo tengo acá. Eso importa. Y ahora, si ustedes quieren, lo pueden colocar así, ¿no? Esta es la solución general. X al cuadrado, e a la menos y, más e a la menos y todo esto más y por x. Y aquí, si ustedes quieren, le ponen una constante c arbitraria, por ejemplo, le ponen, a ver, una constante g, ¿ya? Donde la constante g va a ser igual a la diferencia entre c menos k. Ya, ustedes vean cómo hacerlo. Si ustedes quieren, también lo pone esto a la izquierda y aquí le sale que está igual a 0, ¿no? Lo que importa es esto de acá. ¿Sí? Porque cuando yo derive, la derivada de una constante es 0, ¿no? Así que sigamos nomás. Entonces, esta es la solución general. Colocamos solución general. ¿Listo? Bien. ¿Quieren hacer algún otro ejercicio? Dice Milton que hasta ahí pudo llegar en 2 horas.
Bueno, vamos, guardamos esto y hagamos el inciso C, ya que muchos están pidiendo. Levanta la mano, dice Eva Cristian Terrazas levantó la mano. Sí, dígame. ¿Alguna consulta? ¿Lo vas a publicar en el YouTube? Sí, ¿Esto? sí, todo Para que lo esto. podamos Pero, ver, por favor. a Yo ver, tengo un yo poco de les retraso del recomiendo, puntero. ¿cómo así? ¿Perdón? Yo, Lo que yo, les, pasa es que yo les recomiendo que hagan junto conmigo, porque yo, o sea, puede que, no lo, que lo suba un poco tarde, sino que igual tengo cosas que hacer, ¿ya? Pero voy a intentar, como Susana de mañana, de subirlo lo más rápido posible. por Dime. favor pasa que el puntero, tengo un poco de retraso en la computadora, no sé si solo me pasa a mí, y como que No, a se mí pierde. igual. A mí igual un poco. Por rato. Ah, a ver, esperen un segundo, ¿ya? Voy a O cambiar. sea, estoy siguiendo lo que explica, pero el puntero a veces se tarda Como si se va y para otro sigue lado y hablando. no se puede. mm, a ver, un segundo. Pero esperemos que ahora esté bien. Igual, o sea, no es tan fluido así porque como que la conexión a internet igual tiene que ser muy buena para que ustedes lo vean casi en tiempo real, ¿no? Pero en el caso que a ustedes les aparezca mi conexión que está en rojo, ahí puede ser que sea mi internet, ¿no? ¿Cómo ven ahora mismo mi conexión? ¿Está en rojo? O sea, el audio y lo que ibas explicando, sí iba bien, pero lo que aparecía, lo que apuntabas con el puntero, lo que escribías, eso estaba a destiempo, full de destiempo. Ah, creo que eso es normal. Sí, porque, o sea, es como que un poco, es que se mueve rápido el puntero, ¿no? Quizás en mi computadora, ¿no? Quién sabe, ¿no? Pero bueno, a ver, voy a intentar escribir un poco lento entonces. C, bueno, la parte 11, el inciso C, ¿ya? El coseno de y diferencial de x. ¿Cómo lo ven ahora? ¿Mejor? A ver, dígame. Da igual. Igual. No, está bien, sí, auxiliar. Entonces, Tal vean, vez es vean nomás la internet. pantalla, ¿ya? No, no vean el puntero. Dime. Dale. Gracias. Ya, ya. Bien, entonces, esta es la función n, esta es la función m. A ver, n. Entonces hay que derivar, ¿no? Sí, entonces colocamos aquí solución. Derivamos la función m con respecto a y nos va a quedar menos seno de y. Derivamos la función n con respecto a x y nos va a quedar seno de y. Son casi iguales, difieren solamente en el signo, ¿no? Entonces, esta ecuación diferencial no es exacta, ¿ya? Por lo tanto, vamos a buscar un factor de integración, ¿sí? Restamos entonces en la primera diferencia, ¿ya? Colocamos aquí n, entonces nos va a quedar menos seno de y, ¿sí? Menos seno de y. Esto para que ustedes ya ganen experiencia, lo pueden hacer mentalmente y esta suma, y ver si se puede simplificar con algo que tengan aquí en la n. A simple vista yo les digo que no, pero hay que hacerlo, ¿no? A ver, entonces aquí me va a quedar x por el seno de y menos y al cuadrado. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que haciendo alguna operación me quede una función de una variable, ¿no? Entonces, este no es el camino. Vamos con el otro. Derivada parcial de n con respecto a x menos derivada parcial de m con respecto a y. Todo esto hay que dividirlo entre la función m. Bien, a ver. Supongo que todos hasta aquí han llegado, ¿no? Así que voy a hacerlo directo. Aquí me va a quedar seno de y. La función m es coseno de y, ¿sí? Colocamos aquí 2, tangente de y. Y bueno, esa es la función que queda, ¿no? Tengo solamente una variable, así que eso es lo que voy a ocupar. Por lo tanto, el factor de integración va a quedar la integral de 2 tangente de y. Sí, ustedes saben ya que la integral de la tangente de y es igual. A ver, me estoy olvidando del diferencial acá. Es igual a menos logaritmo natural del coseno de la variable independiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, colocamos acá e,
¿cierto? El 2 sale afuera y colocamos menos logaritmo natural del coseno de y. Bien, espero que hasta aquí todo esté bien, ¿sí? Entonces, colocamos así, ¿ya? Ese negativo pasa aquí, ¿cierto? Y me va a quedar así. Lo estoy haciendo paso a paso para que se den cuenta de algo, ¿ya? Entonces colocamos aquí, esto de acá justamente pasa, o sea, esto que está multiplicando, que es el factor, pasa al exponente del argumento del logaritmo y me queda así, logaritmo natural del coseno de y, ¿sí? Y todo esto elevado a la menos 2, ¿no? Entonces aquí me saldrá lo siguiente, tendré coseno a la menos 2 de y. Bien, por si acaso, escribir esto, ¿ya? Escribir eso, yo diría que es lo mismo que escribir esto, ¿no? Coseno de y. Ahora, si yo le borro el paréntesis, te estoy diciendo pues que tengo coseno de y al cuadrado, ¿no? Es como si fuera así, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado. Mejor hagan esto. Borren esto de aquí. Esto también bórrenlo, ¿ya? Y aquí coloquen, si ustedes quieren, una llave, ¿sí? Corchetes, y aquí eleven al cuadrado, ¿no? Sí, eso sería la forma correcta si quieren, ¿no? Para que no se confundan, ¿ya? Y bien, ahora aquí tendré, a ver, 1 sobre coseno al cuadrado de y. Bien, entonces ustedes deben recordar que la secante de y es igual a 1 sobre el coseno de y. Entonces, eso es lo que vamos a ocupar, ¿ya? Y ya hemos encontrado el factor de integración, ¿ya? O si quieren, el factor integrante. Entonces, vamos a copiar esto. A ver. Y vamos a pegar. Y ahí está. Entonces, tengo que multiplicar toda la ecuación diferencial original por el factor de integración. Colocamos aquí. Ahí está. Entonces aquí sería 1 sobre coseno al cuadrado de y. Entonces me queda aquí 1. Lo hago directo ya. 1 sobre coseno de y, porque este cuadrado se va con esta y, ¿sí? Diferencial de x, más x seno de y, menos y al cuadrado, ¿sí? Todo esto sobre el coseno al cuadrado de y. Bien, diferencial de y. Si ustedes no quieren escribir todo esto a cada rato, hagan estas operaciones auxiliares a un ladito. X seno de y sobre coseno al cuadrado de y. Esto me va a quedar x seno de y sobre coseno de, de y, ¿no? Por coseno de y. Todo esto es tangente, me queda x por tangente de y. Y aquí por secante de y, ¿no? Porque 1 sobre el coseno de y es secante de y. Muy bien. Entonces aquí me va a quedar secante de y, diferencial de x, más todo esto, entre esto, me había quedado a mí x por la tangente de y por la secante de y. Bien, ahora todo esto menos y al cuadrado sobre coseno al cuadrado de y. ¿No? O si quieren, colocamos así, que no hay lío. Y al cuadrado por la secante al cuadrado de y. Y esto igual a 0. Bien. Entonces, a ver, ya. Esta es la función m. Esta es la función n. Me olvidé colocar aquí el diferencial de y. Ahí está. Entonces, la derivada de la función m con respecto a y es igual a la secante de y por la tangente de y, ¿cierto? Esta es por tabla, ¿ya? Derivada de secante simplemente. La derivada de la función n con respecto a x es igual a la tangente de y por la secante de y, ¿cierto? Porque esto me sale 1, ¿no? Esto no depende de x, así que le pongo 0 si quieren. Bien, como son iguales las derivadas, ¿cierto? Son las mismas, estoy en presencia de una ecuación diferencial exacta. Entonces, vamos a ir a la solución, ¿ok? Copiamos esta ecuación exacta, ya la convertimos en exacta, y nos vamos a la siguiente
página. Supongo que todos han llegado hasta aquí, ¿no? Sí, a ver, coloquemos esto. 5. Ya, estamos bien. Borramos este otro. Ahí estamos. Bien, entonces lo único que hacemos ahora es darle solución al ejercicio. U, o si quieren, ¿no? Como habíamos empezado, derivada parcial de U con respecto a X es igual a la función M, entonces despejando U de aquí, tiene que darme que es igual a la integral de M, que es la secante de Y, ¿no? Todo esto tengo que integrar ya con respecto a X y sumarle, bueno, hasta ahí lo dejo, ¿no? Luego aquí me queda U es igual a X por la secante de Y. Le sumo ahora una función constante que depende de Y, ¿cierto? Para este caso. Y ahora el único problema sería hallar la función Y, ¿cierto? Entonces derivo U con respecto a Y y me queda X por tangente de Y por la secante de Y. Esa es la derivada de la secante. O si quieren al revés, secante por tangente, ¿no? La respuesta. Más phi de Y prima, ¿no? Porque estoy derivando esto con respecto a Y y me sale que es igual a N. ¿Cuánto vale N? Bueno, N es igual a X por la tangente de Y por la secante de Y menos Y al cuadrado por la secante al cuadrado de Y. Se va este con este otro y me queda simplemente esta ecuación diferencial que es a variable separable que quizá no tenga solución. ¿Cierto? Chicos, ¿ustedes aquí llegaron? ¿Los escucho? ¿Ustedes han llegado hasta esta parte o no? A ver, ¿alguien me dice? ¿Sí? Hasta ahí no, pero yo llegué Yo hasta la el verdad que factor integral, creo. Sí, hasta el factor integral. Les cuento que esta ecuación diferencial no tiene una solución analítica. O sea, si yo separo variables, ¿no? Tendría que integrar así, ¿no? Y al cuadrado, secante al cuadrado de Y, diferencial de Y. Y esta integral, o si quieren, para que ustedes sea más fácil, X al cuadrado por secante al cuadrado de X, no tiene primitiva. ¿Sí? No tiene función primitiva. Entonces, vamos a ver, ¿no? Esto es por parte, obviamente. Entonces, en el método de tabulación, ya que es donde nos vamos a dar cuenta, tabulación, se escribe así, ¿no? Primero, respetando la jerarquía, que nos dice hilate, ¿no? Primero se colocan para derivar y luego para integrar, ¿no? Entonces aquí, las inversas, los logaritmos, las expresiones algebraicas y las trigonométricas. Como está antes la algebraica, entonces colocamos aquí y al cuadrado. Y la trigonométrica que tenemos acá es secante al cuadrado de y. Entonces aquí le ponemos más, menos, más, menos. Tengo que tener varias filas hasta que esto se haga 0. Entonces derivo otra vez, me queda 2y, 2 y 0. Aquí está la cosa. Es que esto no se puede integrar más de 2 veces. La primera integral me va a salir tangente. La segunda integral me va a salir menos logaritmo natural del coseno de y. Pero esto ya no se puede integrar ya. O sea, si ustedes quieren lo pueden así colocar, esto con esto y este con este. Y aquí le ponen la integral del menos logaritmo natural del coseno de y. Y así lo expresan todo esto. O si no, como ya saben que no les va a salir, ¿no? ¿Sí? Porque esto no tiene una respuesta analítica, digamos. Entonces lo dejan así, colocan aquí la función phi simplemente con la integral, ¿no? Y al cuadrado, secante al cuadrado de y, diferencial de y ya está. Ahora eso lo reemplazan aquí arribita y vemos que sale, ¿no? Entonces, la solución general
se escribe así, x por la secante de y más, o bueno, menos la integral de y al cuadrado por la secante al cuadrado de y, diferencial de y igual a 0. Sí, esta es la solución general. Bueno, igual a una constante, ¿ya? Y esta es mi solución general. ¿Correcto? Entonces, al derivar esto, al derivarlo con respecto, por ejemplo, al derivar todo esto que para mí es u, derivo con respecto a x y tiene que darme m, ¿no? Entonces, a ver, hagámoslo. Me sale secante de y. Todo esto depende de y, ¿no? Entonces, 0. Ahí me quedo. Y justamente m, ¿cuánto valía? Secante de y. Ah, ya. Ahora, ¿qué tengo acá? ¿Qué tengo aquí? Tengo que derivar u con respecto a y. Ah, entonces, aquí hay y, aquí también tengo y. Entonces me queda x por la secante de y por la tangente de y. ¿No ves? Y la derivada de una integral, pues sabemos todos que es simplemente la función que está dentro, ¿no? Y al cuadrado, secante al cuadrado de y. ¿Cierto? Y se cumple, ¿no? Esto tiene que ser m. Perdón, n. Y ahí está. Arribita veamos. Ahí está, ¿no? Lo mismo. Así es como sería la respuesta. Si es que no puedes integrarlo, lo dejan así, con la integral en la respuesta. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? ¿Todo bien? Sí, sí. Bien, chicos. Disculpe una pregunta. Dime. Ahora sí. Bien, entonces estábamos hablando de los consejitos. Ya hemos hablado de lo que se debe buscar en las variables separables, factorizar, ver las identidades para que nos quede así, como un producto de funciones de una variable, y luego simplemente dividir entre lo que nos estorba. Bueno, en las homogéneas igual ya he explicado, ¿sí? Multiplicar aquí los términos, ya no importa si la base es diferente, siempre y cuando me dé el exponente que estoy buscando, ¿no? Que es 2 aquí, 2 acá, aquí también un medio más un medio es 1 más 1 es 2, ¿no? Aquí 3 medios más un medio es 2 igual. Ahora, en este caso, si tengo funciones de esta forma, ¿ya? M y N, si son lineales, automáticamente son reducibles a homogéneas. ¿Ya? A homogéneas. Automáticamente son reducibles a homogéneas. Existe un caso en el que puede que sean exactas, ¿no? ¿Ya? Pero yo les recomendaría que lo hagan primero así por homogénea. A ver. Sí, bien. Creo que eso es lo que ocupan para las homogéneas, ¿no? Nada más que esto. Ahora, para las lineales, ¿no? ¿Cómo saber que estoy en presencia de una ecuación diferencial lineal? A ver, sabemos que se escribe así, ¿no? dy dx más una función p igual una función q. Ojo, ya expliqué en la ayudantía anterior, creo que en la clase número 3, expliqué que no siempre se puede escribir así, ¿no? Sino que hay variaciones. Pero esta es la forma estándar, digamos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, si a mí me dan cualquier cosa, a ver, x al cuadrado y, diferencial de y, más, pongámosle, x diferencial de x igual a 0. ¿Cómo sé que esta es una ecuación diferencial lineal? ¿Cómo sé que esta es una ecuación diferencial lineal? Primero, esto, ¿ya? Aquí en los términos debe existir una variable lineal y otra no lineal. Ya, lo más importante es esto, que debe existir una variable lineal. Ya, entonces, ¿a qué me refiero con variable lineal? Que al menos debe haber algo que esté elevado a 1. Ya, esta es una variable lineal, ya sea y a la 1, ¿cómo es? X a la 1, o si no, y a la 1. Pero eso depende de mi variable independiente, perdón, de mi variable dependiente, ¿sí? O sea, debo ver esto. Esta y debo conseguir a toda costa. ¿Ya? En el caso de que tenga otra forma de x de y
más una función. Como estoy cambiando el diferencial, aquí también debe cambiar esto. Sería P en función de Y por X igual a Q en función de Y. ¿Ya? Ahora debo buscar esto, esta X, ya, la variable lineal. ¿Sí? Entonces, en base a eso es lo que yo debo darme cuenta que me conviene. A ver, veamos este caso, a ver. Veamos esto. Hay una variable lineal y hay otra no lineal. Esta es la no lineal. La lineal es esta. También hay una lineal para Y, o sea que pueden ser cualquiera de estas dos alternativas, ¿no? Veamos entonces qué pasaría si dividimos todo entre el diferencial de Y. Me queda así. De hecho, esta es a variable separable. ¿Ya? Para que no sea a variable separable, aquí voy a colocarle... Voy a colocarle 3, ¿ya? Entonces, a ver, no, está mal esto. Ahí dejémoslo, ¿ya? Ahí dejémoslo. Igual, si es a variables separables, voy a hacerlo por el método de lineales, ¿ya? Es simplemente un ejemplo, ¿ya? Y aquí me va a quedar más X diferencial de Y sobre el diferencial, perdón, diferencial de X sobre el diferencial de Y igual a 0. ¿No? Entonces tengo esto, dx, dy más X al cuadrado, Y igual a 0. Todo esto lo divido entre X y me queda lo que tengo aquí. Aquí, ¿no? Entonces me va a quedar así. Aquí X, Y igual a 0. Ah, justamente conseguí aquí, esta es la variable lineal, ¿no? Sí, entonces eso es lo que se busca, ¿no? Como aquí lo tengo de esta forma, aquí la X, lo único que me importa es que en un sumando aparezca igual a esa X, ¿no? Y el otro sea otra función cualquiera. ¿Ya? Lo que importa es esto. ¿Sí? Eso es lo que importa. Lo que acompaña a la función que está aquí. Puede ser o bien X o bien Y. ¿Ya? Dependiendo de cómo ustedes coloquen su diferencial y qué les convenga, ¿no? Ahora vamos a la de Bernoulli, pero en la de Bernoulli es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo que las lineales, solamente que ustedes tienen otra función, ¿ya? Por ejemplo, lo mismo que esto, pero aquí ahora está elevado, por ejemplo, X está elevado a ver, ¿cómo es esto? Sí, creo que es así. X está elevado a un exponente, ¿no? Aquí sería que Y está elevado a un exponente, ¿no? Pero la forma es lo mismo, ¿ya? Debo fijarme siempre en la variable lineal, ¿cierto? Ya aquí no hay lío con esto, hay un método ya que se llama Bernoulli. Bien, entonces ya hemos hecho la Bernoulli. Disculpe. Dime. En la lineal solo importa entonces la Y o la X que está ahí sin, Sí, la que no está entre paréntesis, ¿no? exactamente, solo importa eso. Y si P de X es X al cuadrado, No importa nada. Si P de X es X al cuadrado, no importa. Me fijo que debe existir una variable lineal en la variable dependiente. O sea, debo buscar de la variable dependiente una variable lineal por acá, ¿no? Para que se pueda escribir así. ¿Correcto? O sea, me importa en este caso me importa la Y, en este caso me importa la X, ¿no? ¿Cierto? Ya, Auxi, y una pregunta, si en esa parte, digamos, P de X o P de Y, ¿puede ser una constante igual? Sí, puede ser una constante. De hecho, sería lo más fácil que sea una constante. Sí, y entonces lo único que importa es X o Y, la multiplicación de X y Y. Exactamente. Debes fijarte Ok. acá, si tu diferencial está aquí primero, la X arriba, entonces sí o sí debes hacer aparecer aquí la X. Si aquí está elevado al cuadrado, entonces no es lineal, ¿ya? Sino que debe estar siempre elevado a 1, ¿ya? Para que sea lineal. Lo que tengas a la derecha, como que no importa, ¿ya? Ya. Listo, gracias. Ya. Lineales, lo mismo con las de Bernoulli, que son... entonces si hay un 0 a la derecha no importa. Si a la derecha es 0, no importa. De hecho, si es 0 a la derecha, sería a variables separables, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Despegan esto, pasa acá con negativo y ya está, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces P y Q puede ser constante, ¿ya? O una función cualquiera. Bien, vamos ahora con las exactas, a ver el consejito para las exactas, para que acabemos ya. 7. Solo una pregunta antes.
Si es que Dime. sale 0, ¿lo continúo resolviendo como ecuaciones diferenciales lineales o lo resuelvo como separable? Lo más fácil es que lo resolvas como separable. ¿Mm? Como separable. Por El ejemplo, resultado aquí, sigue siendo el mismo, ¿verdad? No importa y el al final método. la respuesta es la misma al final, ¿ya? De hecho, aquí si querés puedes comprobarlo. ¿Sí? Esto lo resolves por lineal y luego de aquí puedes despejarlo para resolverlo por variables separables, ¿eh? Lo mismo. Bien, vamos ahora con el último consejito del día. Las ecuaciones diferenciales exactas. A ver. Aquí creo que no hay mucho consejo. Lo único que yo les recomendaría que sepan derivar de memoria al menos, ¿no? O algo aproximado a esto, ¿ya? Disculpe. Dime. Entonces también en las de Bernoulli solo importa la X y la Y, porque Sí, es casi es lo igual. mismo, ¿no? Sí, es casi lo mismo. Solo varía en lo último, ¿no? Que tenés esa x elevado a n, ¿no? O esa y Sí, sí, sí. elevado a n, ¿no? Sí, entonces para las exactas deben saber derivar de memoria, ¿eh? Sin usar tablas. O sea, pueden usar tablas, pero ahí van a demorar, ¿no? O sea, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy en presencia de una ecuación diferencial exacta si no sé derivar? Es imposible, ¿no? O sea, tengo que saber sí o sí derivar, ¿no? Entonces, sí, a ver, acá coloquemos, por ejemplo, si yo le coloco aquí coseno de y, diferencial de x, y aquí les pongo, a ver, espérenme, y aquí les pongo menos seno de x, perdón. A ver, paciencia un segundo, esperen que planteo un ejercicio ya, a ver. A ver. Ya, ahí. ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy en presencia de una ecuación diferencial exacta si no sé derivar? Imposible, ¿no? Pero si sé derivar, al ojo me doy cuenta que cuando yo derive esto con respecto a y, porque aquí está el diferencial de x, entonces me sale menos seno de y. Y aquí, como tengo todo esto, y mucho cuidado, si aquí hay el negativo, le pone aquí más y el menos. Todo esta es la función, ¿ya? Entonces aquí lo propio, derivo n con respecto a x, y obviamente acá me va a salir menos el seno de y, ¿no? Entonces hay que saber derivar, ¿ya? Mejor si es de memoria, ¿ok? Bien, obviamente no todas las funciones, ¿no? Sino que las más comunes, ¿no? Las raíces, ¿no? Las raíces, las trigonométricas, logarítmicas y todo eso, ¿ya? Y para las de, bueno, las no exactas, bien, tomarla como última opción, lo primero. Esta es la última acción. Tomarla como última opción, ¿ya? O sea, si ustedes ven que no les sale ni por variables separables, ni por homogénea, ni por lineales, ni por Bernoulli, ni exacta, entonces vamos a la no exacta, ¿ya? Es la última opción. Y bueno, pues lo único que debo darme cuenta es de qué es lo que me sirve. Si primero hago la diferencia entre la derivada de m o la derivada de n, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes también ahí se pueden dar cuenta si es que restan en su mente, ¿no? Pero bueno, eso es para que no pierdan tiempo, ¿no? Eso ya es con mucha práctica, ¿ya? Esta es una posibilidad y la otra es lo que estoy aquí marcando, ¿no? Debe darle para cualquiera una función de una variable solamente. Colocamos acá m. ¿Ya? No hay lío. Para las no exactas, tomarla como última opción, hacer esta diferencia y luego trabajarlas como exactas, ¿no? ¿Sí? Eso es simplemente esto. Y yo de aquí me voy a todo esto, ¿no? E elevado a cualquiera de estos, ¿no? A la integral de cualquiera. Bien. Chicos, ¿hay más preguntas?
¿No hay más preguntas? Auxiliar, ¿puedes subir este documento? No importa si video tarde, pero el documento lo puede pasar por el grupo. Sí, sí, voy a subir, voy a subir. ¿Ya? Bien. Si no hay más preguntas, aquí termina la ayudantía, ¿ok?